Como adventistas del séptimo día, estamos acostumbrados a buscar los símbolos del Apocalipsis en el Antiguo Testamento para entender qué representan. Una fuente de información particularmente provechosa es el libro de Salmos, la colección de poesía sagrada que explora numerosas experiencias humanas e interacciones posibles con Dios, desde el abatimiento por el pecado y el sufrimiento hasta la alegría desbordante en su presencia y sus reiteradas promesas de perdón y salvación. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos una vez más a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano Gerson Anaya. ¿Escucharon esa campanita? Bueno, si está aquí, le suplicamos que comparta el video para que otras personas puedan también aprender y estudiar todos juntos. Pero también se suscriba y dele like, deje su comentario, alguna pregunta que tenga. Agradecido hasta este momento con Dios porque Él es el que hace todo esto posible. Bueno, antes de comenzar, mis amigos, hermanos, si usted aquí está primera vez, recuérdese que es súper importante que traiga su Biblia, su lección y también, ¿verdad?, que traiga algo con qué tomar notas. Porque vamos a estudiar, vamos a leer todos los versículos. Recuérdense que este no es un comentario de escuela sabática, es un estudio de escuela sabática. Así es que, por favor, me acompañan. Vamos entonces a poder orar. Así invitamos a Espíritu Santo para que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que nos lleve hasta un entendimiento completo de estas enseñanzas. Por favor, con reverencia. Padre, una vez más, es con alegría en nuestros corazones que venimos ante su presencia, Señor, para poder estudiar, para poder aprender más, para poder, Señor, conocerle más a usted, para mirar las advertencias que usted ha dejado para nosotros. Por favor, ayúdenos a entenderlas, ayúdenos a poder retenerlas en nuestra mente, pero sobre todo aplicarlas, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos, mis hermanos, saben que como en la introducción, ¿verdad?, miramos de que la lectura de los salmos también nos lleva a una comprensión de lo que tiene que ver con profecía y a veces no pensamos que puede ser de esa manera. Pero una lectura atenta de los salmos va a llevar a aportar detalles que hacen revivir el libro de Apocalipsis, especialmente cuando nosotros leemos el capítulo 14, donde allí se describe la hora final que tiene la iglesia remanente de Dios en esta tierra. Porque recuérdense, hermanos, que tenemos una misión, hay algo que cumplir, hay algo que tenemos que hacer. Es un privilegio poder llevar esta obra final en estos últimos días. Así que hay una obra que hacer, que se ha encomendado al pueblo de Dios de los últimos días, ¿verdad?, en este momento que estamos viviendo esos últimos días. Pero la misión no ha cambiado, la misión sigue siendo la misma de la del Antiguo Testamento. Recuérdense que en el pasado Israel también tenía una misión, y esa misión era ser luz para todas las naciones y para presentar el último llamado misericordioso a todos los pueblos, para que se arrepientan, para que adoren y obedezcan al Creador. Y ese mensaje es justo el mismo mensaje que nosotros tenemos que llevar a todo pueblo, a toda lengua. Pero hay algunos detalles contenidos en el libro de Salmos. Y el libro de Salmos que he llamado el himnario de Dios, ¿verdad? Porque ahí pues están los cánticos hermosos, inspirados por el Espíritu, ¿verdad?, que alaban en muchas ocasiones a Dios. Y allí se nos puede mostrar a nosotros nuevas formas de entender y nuevas formas de apreciar nuestro papel en los momentos finales de la historia de esta tierra.
Antes de comenzar, antes de entrar en el día domingo, vamos a leer el versículo para memorizar. El versículo para memorizar dice: entonces miré y vi el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y eso, hermanos y amigos, se encuentra, si abre su Biblia, en el libro de Apocalipsis 14 y versículo 1. Así que vamos entonces a continuar y vamos a ir a el día domingo. Así que acompáñame por favor ahí donde se encuentre, déle su elección, ábrala, y dice: el día domingo, nuestro sumo sacerdote. Es un título súper importante para nosotros conocer nuestro sumo sacerdote. Saben que cuando a Moisés supervisó la construcción del tabernáculo, a Moisés no se le permitió que utilizara cualquier cosa, ni cualquier diseño que se le viniera a la mente a él, sino que Dios le mostró un modelo a Moisés de cómo debería de ser construido. Si usted lee ahí en su Biblia, en el capítulo 25 de Éxodo y el versículo 40, Dios le dice a Moisés, y escuche con atención las palabras que Dios le dice a Moisés: y cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Súper importante, porque, amigos y hermanos, Dios le dice a Moisés, ¿verdad? Cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Con todas las cosas, mis amigos, mis hermanos, cuando Dios da una instrucción, tenemos que poner oído y tenemos que poner atención y tenemos de tener el cuidado de hacer todo conforme a las instrucciones de Dios. En muchas ocasiones nos desviamos del propósito, nos desviamos de lo que Dios nos ha dicho porque no ponemos atención y porque no somos cuidadosos en hacer conforme a su voluntad o conforme a sus instrucciones. Y entonces empezamos a hacer las cosas tal y como nosotros pensamos que son. Por eso que este versículo comienza con: y cuida de hacer todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Descubrimos en el libro de Hebreos que el modelo utilizado era el de una realidad superior, o sea, era una sombra, ¿verdad?, de lo que es el verdadero santuario celestial. Pero Dios dio instrucciones tal como debería de haberse hecho. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15. Dice: acerca de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, que nos enseña esto acerca de lo que Él hace por nosotros. Por eso es que era súper importante que cuando se le da a Moisés, él cumpliera todas las direcciones que Dios, como le había dicho Dios que lo quería. ¿Por qué? Porque ¿quién iba a estar allí como sumo sacerdote? Dios mismo. Entonces vamos a ver qué nos va a enseñar esto, ¿verdad? De Hebreos 9, 11 al 15, acerca de lo que el sumo sacerdote hace por nosotros. ¿A dónde? En el santuario celestial. Versículo 11 de Hebreos 9 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Este santuario terrenal prefiguraba a Jesús con una asombrosa minuciosidad. O sea, todos los detalles prefiguraban a Cristo Jesús. Desde el sacerdote terrenal, desde ese sumo sacerdote y las ofrendas, hasta el mismo mobiliario y otros detalles de diseño. Todo eso hablaba de Cristo Jesús. Y es por eso que había que cuidar de hacer ese tabernáculo tal y como Dios lo había mostrado. En el libro de Apocalipsis encontramos abundantes imágenes del santuario. Allí encontramos, por ejemplo, el candelabro en los versículos iniciales. Encontramos el arca de la alianza mencionada explícitamente en el capítulo 4. Y vamos a encontrar muchas otras cosas que también, ¿verdad?, hacen alusiones al templo. Entonces, si no se conoce el santuario del Antiguo Testamento, va a ser imposible comprender lo que Juan quiere decir con la descripción de sus visiones en el Nuevo Testamento. O sea, para conocer lo que Juan está queriendo decir, nosotros tenemos que conocer, comprender el Antiguo Testamento, o sea, el santuario en el Antiguo Testamento. Miren, las experiencias de Israel, dice Pablo claramente, él escribe, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, que las experiencias de Israel sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo, ahí en 1 Corintios capítulo 10 y 11. Todas estas eran advertencias. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, apuntaban hacia el Mesías, todo eso. Y eran advertencias de que ellos tenían que estar alerta, esperando a ese Mesías. Bueno, lo que Juan, ¿verdad?, va a dejarnos a nosotros, esas figuras, tienen también una interpretación súper importante. ¿Por qué? Porque nos va a abrir el panorama de los últimos días, porque ahora ya Cristo ya vino. Cuando Juan escribió esto, Cristo ya había venido, el Mesías ya había estado en la tierra. Pero hay otros sucesos que Dios, en su inmenso amor, nos quiere dejar y nos quiere advertir para que nosotros podamos continuar y podamos comprender muchas cosas, especialmente de los detalles del templo. El libro de Salmos contiene un componente importante en tal sentido, porque muestra cómo interactuaba el pueblo de Dios con el mediante en el templo y sus servicios. O sea, cómo era la interacción que había entre el pueblo de Dios, el templo y todo lo que se hacía en el templo. Cuál era, cómo, de qué manera el pueblo interactuaba. Y también vamos a ver ahí cómo se relacionaba, ¿verdad? Ya que los salmos, recuérdense que los salmos en su gran mayoría, no todos, pero su gran mayoría fueron escritos por el rey David. Y entonces vamos a ver también cómo se relacionaba David con el santuario y cuál era la respuesta del pueblo de Dios a lo que el Mesías haría por cada uno de ellos. Además de esos modelos que nos ayudan a entender mejor el ministerio de Jesús, las experiencias de quienes comprendieron lo que Dios enseñaba por medio del santuario. Estas experiencias contienen valiosas lecciones para nosotros y para nuestra relación con Dios. Leamos, por ejemplo, el Salmo 122 y vamos a ir entendiendo lo que Dios ha dejado en su escritura a través incluso de los salmos para nosotros en los últimos días, para nuestra relación con Dios. Miren lo que dice Salmo 122, lo vamos a leer todo. Recuérdense que este es un estudio, no es un comentario sobre esta escuela sabática, es un estudio, así que abra su Biblia. Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos.
nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sean la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Y aquí nosotros escuchamos, prácticamente David está explicando cómo se esparcía el evangelio. Por lo que ellos decían, venían extranjeros y venían a adorar a Dios. Y la misión es la misma de nosotros. Por lo que nosotros hacemos como hijos de Dios, por nuestro testimonio, los que no conocen a Dios querrán venir a conocer a ese Dios que da seguridad, a ese Dios que da paz aún en medio de dificultades, aún en medio de problemas, aún en medio de tormentas. Dios da paz a sus hijos. Ahora, con todo y eso, termina en el versículo 9, este salmo dice, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Aunque nosotros no podemos ir literalmente a esa casa del Señor, porque pues ya no está allí, ¿verdad? Y no tendría sentido construir otra en la tierra. Pero preguntémonos, ¿qué elementos contiene este salmo que nos animan en relación con lo que Cristo hizo por nosotros? Por ejemplo, como ya les mencioné, el tema de la seguridad, de la alabanza y la advertencia del juicio. Todos esos temas están abarcados en este salmo. Y eso nos ayudan también a nosotros ¿en qué? En nuestra relación con Cristo Jesús. Porque Él mismo dijo, mi paz les dejo, no la paz como la que da el mundo. La paz que da Dios es diferente. La seguridad que da Dios es diferente. La seguridad que da Dios sobrepasa aún cuando nosotros somos llamados al descanso en este mundo. Porque Dios nos ha asegurado que Él vendrá por nosotros. Y por eso le damos la alabanza. Y sabemos que aunque el juicio viene, tenemos un abogado al cual hemos aceptado como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, a Cristo Jesús. Hacemos entonces, hermanos, ya que esta lección está, pero súper buena, para nuestra enseñanza, para nuestro crecimiento espiritual, en el monte Sión. En Apocalipsis 14, ahí vamos a encontrar al pueblo de Dios de pie sobre el monte Sión. Allí está todo el pueblo de Dios sobre el monte Sión. El monte Sión se encontraba, para más o menos entender, ¿verdad?, al oeste de lo que hoy se conoce como la ciudad vieja en Jerusalén. Y era considerado la sede del trono de Dios o de su presencia entre su pueblo. Por eso es que cuando comienza el Apocalipsis hablando, está el pueblo de Dios en la presencia de Dios. Ahora, con el tiempo, el monte Moriah, donde estaba el templo antes, llegó también a ser identificado como el monte Sión, no por el terreno, no por la forma en que eran las rocas ni nada de eso, sino porque representaba la presencia de Dios. O sea, allí se manifestaba Dios entre su pueblo. En otras palabras, esta importante descripción del remanente de Dios de los últimos días se presenta en el lenguaje característico del santuario. O sea, como la mayoría de las escenas claves de Apocalipsis. Y esto lo podemos nosotros ver y podemos nosotros leer y si vamos más allá, incluso vivir ya todas estas escenas en el santuario donde estaremos como pueblo en la presencia de Dios,
Gracias a qué? Al sacrificio del Cordero. Y gracias a ese sacrificio, el pueblo de Dios estará en el Monte Santo. Estará en ese Monte Santo. Hay dos salmos que hablan acerca de una pregunta que David se hace, ¿verdad? Porque recuérdense, amigos y hermanos, miren, es que David era un ser humano y no era perfecto. Y cuando él hace esta pregunta en el Salmo 15, me imagino, ¿verdad? Que él está pensando, o sea, Dios es tan santo y tan perfecto. Y él dice, ¿quién residirá en tu santo monte? O sea, ¿quién estará en tu presencia, Dios? Eso es lo que comienza diciendo el Salmo 15. Y vamos a leer el Salmo 15 y el Salmo 24 para comparar nuestra respuesta con la descripción que hace Apocalipsis 14, versículo 1 al 5, del pueblo de Dios que está en el monte Sión. Recuérdense que el pueblo de Dios está en la presencia de Dios prácticamente. Leamos el Salmo 15. Miren lo que dice. Y esto es David. David dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y David va a responder a partir del versículo 2 de Salmo 15. Y esto no necesita ninguna explicación, porque está tan clarito como el agua. Dice, después de esa pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? La palabra de Dios contesta, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reprocha alguna contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño propio, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Qué hermosa inspiración del Espíritu para David, para que nos deje estas respuestas a esta pregunta que es súper importante, amigos. Hermanos, esta pregunta es súper importante. O sea, ¿quién estará, prácticamente resumiendo, quién estará en la presencia de Dios? Recuerda que en esta presencia de que se da en Apocalipsis 14, ahí están los escogidos. Ahí estaremos. O sea, ¿cómo es que estaremos allí? Y da instrucciones. O sea, aquel que cumple sus promesas en que le vaya mal. El que no se anda liando con los malhechores para hacer el mal. El que no hace esas, ¿verdad? Esos cohechos en contra de los demás. Y este es un llamado para nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. Hay que admitirlo, hermanos. A veces adentro de las congregaciones, las personas hacen sus alianzas para dañar a otra persona sin importarles lo que la palabra de Dios dice. Simplemente lo hacen por amistad o por que van a sacar un provecho, por quedar bien. Y oiga lo que dice el versículo 5, y esto ojalá lo escuchen, ¿verdad? Las personas que le prestan dinero a la iglesia y le prestan con intereses, porque hay que decirlo también. O sea, todos hermanos, la palabra de Dios es para decirla tal y como es. Y aquí dice, quien su dinero no da a préstamos con intereses, con un provecho. Es por eso que estos llamados son para estos últimos días y ojalá que podamos escuchar. Pero ahora leamos el Salmo 24. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al santo monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo?
el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado pues puertas vuestras cabezas, y alzado vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, es el Rey de la Gloria. Ahora, ¿qué paralelismo encontramos aquí? ¿Cómo nosotros nos podemos unir a este grupo que estará en el monte Sión ante Dios, la presencia de Dios? ¿Y qué significa todo esto, verdad? El hecho de que el nombre del Padre está escrito en sus frentes. Ahora leamos Apocalipsis 14:1. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y del Padre escrito en la frente. O sea, a toda esta respuesta que acabamos de recibir, o sea, la descripción de aquellos a quienes se permite estar en presencia de Dios, según lo que leímos en el Salmo 15 y Salmo 24, representa una tarea bastante difícil de cumplir para los simples pecadores como nosotros. Porque mirándolo, si lo tomamos esto de una manera, ¿verdad? Sin tener el privilegio de aceptar a Cristo como nuestro intercesor, o sea, ¿quién de nosotros puede decir honestamente que siempre ha caminado rectamente? O que nunca ha dicho una mentira, que siempre ha dicho la verdad. Ninguno de nosotros puede decir que no caerá jamás. La Biblia enseña que decimos que nunca hemos pecado y la verdad no está en nosotros. O sea, eso dice la Biblia, 1 de Juan 1:8. O sea, la única conclusión posible a la que nosotros podemos llegar es que es por medio del Cordero es que a nosotros se nos permite estar de pie sobre el monte Sión. Ahora, pongamos un poquito los frenos aquí. Hagamos una pausa. Eso no quiere decir que yo puedo vivir una vida desordenada. Porque Dios da instrucciones y nos ha dado el poder del Espíritu Santo para repudiar las acechanzas del enemigo. O sea, esto no es una excusa o una licencia para pecar ahí libremente. Bueno, pues ya de todas maneras, ¿verdad? Pensar como hay personas que incluso lo dicen de esa manera. Pues ya Cristo hizo todo, yo no tengo que hacer nada y pues yo vivo mi vida. Al cabo que, ¿verdad? Se tiran a vivir una vida de desorden y no es así. No es así. Cristo, ¿verdad? Claro, es por medio de sus méritos que nos permite estar sobre el monte Sión, pero también sus méritos y su intercesión a través, ¿verdad? También del poder del Espíritu Santo nos ayuda a cumplir nuestras promesas, a no andar ahí sacando ventaja, a no andar siendo personas que no tienen un temor de Dios. Y aunque en todo esto que estamos leído, nosotros no miramos, ¿verdad? Y que se menciona el Cordero en los 2 salmos. Pero esa descripción de David, de que quién estará en la presencia de Dios, cuando ya Juan lo describe en Apocalipsis 14, allí sí, entonces ya se dice, ¿verdad? De que quién está allí, en todo el Apocalipsis 14. O sea, entonces miramos aquí que nos da la impresión de que Apocalipsis 14 está dando una respuesta a la pregunta también de David. ¿Por qué? Porque ahora que el Cordero de Dios está establecido en el monte Sión, en el santuario, nosotros también podemos estar ahí en virtud de su perfecta justicia, acreditada a nosotros
por la fe. Y es por medio de esa fe que nosotros podemos tener la plena seguridad para poder también entrar en el santuario por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, a través de su sacrificio. Y eso dice Hebreos 10, 19, 20. Porque sin su sangre no habría esperanza para nosotros. Y esto nos tiene que llevar a pensar en todas las promesas bíblicas de victoria sobre el pecado. Pero aún con todas esas promesas bíblicas que da sobre el pecado, de victoria sobre el pecado, nosotros no estamos a la altura del ejemplo perfecto de Jesús. Y es por eso que nosotros necesitamos su vida perfecta como sustituto nuestro. Pero también esa vida perfecta es el modelo para seguirla. ¿Y cómo lo vamos a seguir? Cuando la ley esté en nuestros corazones, como dice el día martes. Que pudimos ver claramente que el remanente reunido en Sión tiene un nombre escrito en la frente. Recuérdense que Apocalipsis está lleno de símbolos, no es literal, la mayoría de cosas no son literal, ¿verdad? De que, porque aquí leemos, ¿verdad? De que este remanente tiene el nombre escrito del Padre y del Cordero en la frente. Porque cuando dice el nombre del Padre y el Cordero, recuérdense que estamos hablando aquí, hermanos. Y aquí se está explicando un poco lo que mismo Jesús le dijo a los discípulos y no entendían cuando ellos preguntaban, muéstranos al Padre. Él dijo, me están mirando, he estado con ustedes y no me han conocido. El Padre y yo uno somos. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen misma del Padre. Y es por eso que no podemos tomar en estos símbolos dos nombres diferentes. Porque en las Escrituras un nombre no representa una simple designación con la que las personas se dirigen unas a otras, sino que un nombre tiene que ver con el carácter. Aún hoy en día, cuando una persona tiene una buena reputación, se le dice, oh, esta persona es de buen nombre. Cuando una persona se porta de una manera honesta, correcta, recta. Esta persona se dice, esta persona es de buen nombre. Así como decimos, esta persona, no, esa familia. ¿Por qué? Porque estamos hablando no del núcleo de personas, sino que estamos hablando de la conducta, del carácter, de su comportamiento. Y ahora vamos a leer unos versículos que nos ayudarán a comprender más sobre este tema de su carácter. Éxodo 33, 18 al 23. Aquí es cuando Moisés, ¿verdad?, le está pidiendo a Jehová que quiere mirarlo. Y él le dice a partir del versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Aquí hablando Moisés. Y le respondió Jehová y le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo además, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo pondré en una hendidura de la peña y te cuidaré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y ahora mire lo que dice Moisés también en Éxodo 34, 1 al 7. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube a la montaña, al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no subirá hombre contigo, ni parezca alguno de todo el monte, ni las ovejas, ni los bueyes. Ninguno de ellos pasarán delante del monte. Y Moisés
alisó las 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en la misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Esto está tremendo, esta interacción entre Dios mismo y Moisés. Y en los Salmos, el Salmo 119 y el versículo 55, dice: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Es que cuando Moisés le dice a Dios: quiero ver tu gloria, Dios, Dios le da una respuesta. ¿Y qué ocurre después de cuando Dios le da su nombre, le proclama su nombre a Moisés? Algunos piensan adecuadamente, ¿verdad? La gloria de Dios es como una luz enceguedora e inaccesible. Claro, porque así a veces se describe, pero no obstante, la gloria divina es más que una simple exhibición visual. Porque la gloria de Dios es su carácter perfecto. Y lo mismo ocurre con el nombre de Dios, que también representa su carácter. Cuando la Biblia dice que los integrantes del remanente tienen el nombre de Dios escrito en sus mentes, o en sus frentes, perdón, no se está refiriendo a una inscripción literal. O sea, no está diciendo que tienen tatuajes aquí con el nombre de... No. Sino que se está haciendo una referencia a que este remanente que está parado allí en el monte Sión con Dios tiene el carácter divino presente en la mente y también en el corazón. O sea, prácticamente lo que se está describiendo aquí es el proceso de santificación llegando a su culminación, en donde Dios, a través, ¿verdad?, del Espíritu Santo en la tierra, nos está santificando, apartándonos del mal, conduciéndonos a caminar correctamente. Mire, porque es que no nos engañemos. A veces tratamos de engañarnos a nosotros, porque los únicos engañados somos nosotros. Dios ha dejado al Espíritu Santo que nos ayuda en contra de las acechanzas del enemigo, y no lo utilizamos, y es por eso que a veces hacemos nuestra propia voluntad y el enemigo se aprovecha y nos hace caer y nos tira al piso y nos enloda y después se ríe de nosotros. Pero si permitimos que el Espíritu de Dios more en nosotros y nos guíe, llegaremos a tener ese carácter divino presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es por eso que la vida de este remanente refleja el amor y el carácter de Dios como resultado de haber sido atraídos a Dios y de amarlo a causa de quién es Él y de lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, ¿acaso solo el conocer a Cristo, quién es Él, y el saber conscientemente de lo que Él ha hecho por nosotros, no solo eso debería ser el resultado de querernos entregar completamente a Él y en tener el carácter de Cristo y reflejar el amor de Cristo? Pero es interesante también el hecho de que cuando Dios se describe a sí mismo ante Moisés, lo va a hacer en una conjunción con la entrega de otra copia de los 10 mandamientos, que es una transcripción de su carácter. Y de la misma manera, quienes tienen el nombre de Dios en sus frentes, de Apocalipsis 14,
Ahí mismo se les describe como los que guardan los mandamientos de Dios. Es interesante, ¿verdad? Porque muchas personas creen que ya los mandamientos de Dios están abolidos. Pero en el remanente final, en ese Israel espiritual, se les describe como los que guardan los mandamientos de Dios. Leamos ahora Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17 para ver qué es lo que nos dice más. Porque aquí nos va a ampliar y nos va a explicar todo este símbolo de tener el nombre en la frente, ¿verdad? Mire, aquí lo va a dejar un poquito más claro por si no lo habíamos entendido. Hebreos 10, 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos, dice el versículo 16. Después de esos días, dice el Señor. Después de los días, ¿de qué días? Después de la muerte y la crucifixión y la resurrección de Cristo. Después de esos días, dice, pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré ¿dónde? En sus mentes. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahí podemos ver una notable definición del Evangelio. Porque aunque la ley de Dios se refleja en nuestra vida, todavía necesitamos que nuestros pecados no sean recordados nunca más. Mire, ya hemos estudiado aquí, creo que nos queda bien claro que el nombre de Dios es su carácter. Su ley moral es un trasunto de su carácter. Y aquellos que se reúnen en el monte santo de Dios en los últimos días están llenos de un amor por Dios que se pone de manifiesto en la obediencia a su ley de Dios. Si somos salvos por la fe, porque esto es lo que tenemos que dejar en claro. Si somos salvos por la fe y no por la ley, ¿cuál entonces la importancia de la ley de Dios? Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios son súper importantes en estos últimos días, porque nos ayudan a reconocer cuando nosotros vamos a pecar. Como dijo el apóstol, si yo no supiera que es pecado, si no, la ley no me lo hubiera dicho. Y al ver que la ley nos está acusando del pecado, nos empuja a ir a buscar a Cristo Jesús para que Él perdone nuestros pecados. Es súper importante la ley también. Si no hubieran leyes de tránsito, entonces ¿cómo supiéramos nosotros a qué lado tendríamos que manejar para no chocar? ¿Cuándo hacer un alto? ¿A qué velocidad ir? ¿O darle paso a un peatón? La ley de Dios es súper importante, que nos acerca y nos lleva y nos, como un tutor, nos acerca a Cristo Jesús. Y recuérdense que tenemos el poder del Espíritu Santo, y por eso Juan puede decir, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hay mucha gente que dice, ay, qué pesado guardar la ley. No, claro, si la vamos a guardar nosotros humanamente es súper pesado y vamos a fallar. Pero si es Dios mismo guiándonos y dándonos la fortaleza, los mandamientos no son gravosos. Miércoles, Salmo 5. Este Salmo 5, donde David va a hablar acerca de unos contrastes, ¿verdad?, entre los perdidos y los que han sido redimidos. O sea, aquí David va a poner un grupo y lo va a describir, y David va a poner al otro grupo, o sea, el grupo que estará en el monte Sión y los que no. Y David los va a comparar, ¿verdad? Y los va a hacer un contraste y va a decir, esto es lo que está pasando. Y vamos a ver el lenguaje, de verdad, que se usa en el Salmo 5 para compararlo con
Apocalipsis 14, 1 al 12. Y vamos a encontrar similitudes y cómo influye esta comprensión de lo que significa formar parte del movimiento remanente de los últimos días creado por Dios. Porque este movimiento remanente no es una invención humana, es el plan de Dios perfecto. Empecemos del versículo 1, dice, escucha, del Salmo 5, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, esté atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto su garganta. Con su lengua hablan para manipular. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera. Porque se rebelaron contra ti. Pero alégrese todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Alabado sea el nombre de Dios. Fijémonos aquí que David insiste y lo deja bien claro, que el mal no habitará con Dios. Y aquí miramos que el objetivo del tabernáculo era que Dios pudiera habitar entre su pueblo, algo que Dios también pretende en el caso del reino de Cristo. Y eso usted lo puede leer ahí en el capítulo 21, versículo 3 de Apocalipsis. Quienes quieran acercarse al trono de Dios deben ser redimidos. También es digno de mención que en el versículo 7 del Salmo 5 se describe un acto de adoración que es la cuestión central en el juego del gran conflicto que estamos ahorita. Porque este conflicto comienza, el problema, claro, empieza en el cielo. ¿Y cuál era el conflicto? La adoración. El enemigo queriendo ser adorado. Y ese mismo conflicto será el punto central en los últimos días. Va a ser y está siendo el punto central en los últimos días. Satanás muchas veces queriendo adoración, hoy en día está agarrando esa adoración a través de imágenes. Oiga bien, Satanás está detrás de las imágenes, detrás de personas que se creen Cristo mismo. Y ahí van unas otras personas que no estudian, que no se preparan, ahí van a adorar a la bestia detrás, al dragón, a Satanás. Recuérdense que este conflicto, el gran conflicto, es adoración. Y es por eso que Apocalipsis 13 va a mencionar 5 veces la adoración. Y en los mensajes de los 3 ángeles llaman al mundo a adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y recuérdense que cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios, es Cristo mismo el creador. La misma palabra de Dios dice, porque sin Él nada de lo que es fue hecho. Y Él es el que sostiene todo. Entonces el mensaje final es adoración. ¿Pero adoración a quién? Al verdadero Dios, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y David dice que él da reverencia a Dios, y el mensaje del remanente hace el siguiente llamado al mundo.
Este mensaje es el que nosotros tenemos que compartir con aquellos que están, y muchas veces por no buscar en las Escrituras, por no tomarse el tiempo de estudiar a profundidad bajo la oración, bajo la unción del Espíritu Santo, están adorando a Satanás. Porque el llamado de Apocalipsis 14:7 es: respeten a Dios y denle la gloria. Y la razón es ¿cuál? Porque ha llegado la hora de su juicio. Pero también observamos que en este grupo dice que no se halló engaño en las bocas de los redimidos, ahí en Apocalipsis 14:5. Porque las palabras que ellos dan son verdaderas, y sus palabras y sus acciones reflejan el carácter justo de Dios. Y es otra cosa que tenemos nosotros que ser sinceros. Porque según David dice que en la boca de los malvados no hay sinceridad. Allí en el versículo 9 del Salmo 5. Pero sin embargo, en Apocalipsis 14:5 dice que ellos, ¿verdad?, sus acciones y sus palabras son veraces. O sea, un contraste entre malvado y entre los que están en la presencia de Dios. Claramente, o sea, esto no necesita uno ser un maestro ni tener un doctorado en teología. Porque la escena que Juan nos presenta en la parte clave de Apocalipsis es asombrosa. Simples pecadores han sido rescatados de la muerte y tienen el privilegio de estar en la presencia de Dios. Y no han ganado ese derecho, sino que se les ha sido concedido por el Cordero de Dios. El justo Hijo del Hombre está allí con ellos. Y ellos fueron perdonados. Así nosotros estaremos, como nosotros también hemos sido perdonados y somos redimidos. Y ya no tenemos que cargar con nuestra culpa. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios la ha llevado por nosotros. Isaías 53:12 dice: por tanto yo le daré parte en los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cuando el nombre de Dios ha sido escrito en nuestro corazón, es difícil permanecer en silencio. Le queremos hablar a todo el mundo de Dios porque es lo que hay en nuestro corazón. Una oportunidad, hay que hablar de Dios. Y el pueblo de Dios hace un último ofrecimiento de misericordia a una gran voz, dice el versículo 7 de Apocalipsis. Teman a Dios y denle la gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. O sea, adoren al Creador, al verdadero Dios. No hay otro. Y David escribe en el Salmo: pero alegres todos los que en ti confían, den siempre voces de júbilo, porque tú los defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre. Salmo 5:11. Ahora imaginemos esta escena. Imaginémonos que estamos parados ante un Dios santo y perfecto en ocasión del juicio, y con todos nuestros hechos expuestos ante Él. Los que hicimos a la luz del día y los que hicimos en la oscuridad, los que hicimos en presencia de otros, los que hicimos a veces. Si nos ponemos en ese momento, pensando aquí, hermanos y amigos, imaginemos que estamos en este mismo momento en la presencia de ese Dios santo y perfecto y que nos conoce a plenitud. Esta perspectiva debe de acercarnos y de sentir la necesidad de llevar la justicia de Cristo en nosotros. Es la única manera. Jueves. El día jueves enseña a los transgresores tu camino. Después de que el Señor se le apareció a Isaías en la escena que miramos la semana pasada, en la sala del trono de Isaías 6:1 al 8,
Y después de que se le dijo que su culpa había sido quitada y su pecado había sido perdonado, Isaías respondió al llamado de Dios diciendo: He aquí estoy, Señor, envíame a mí. Acuérdense que el Señor, ¿verdad? Dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién nos va a representar? Y entonces Isaías dice: Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Isaías 6:8. Pero Isaías pudo responder esto cuando supo que había sido limpiado por Dios y que a pesar de conocer su falta estuvo dispuesto a trabajar para el Señor. Esto mismo debe ocurrir con nosotros. O sea, ¿cómo podemos decir nosotros de que somos salvos si no vamos a llevar el mensaje de salvación a los demás? El problema es que a veces ni siquiera nosotros mismos lo hemos experimentado. Y mire, la salvación, amigos, hermanos, la salvación es nuestra por fe, por la fe en Jesús, por la fe en lo que Él ha hecho y no lo que nosotros hemos hecho, por la fe en lo que Él es y no en lo que nosotros somos. ¿Saben que David hace una promesa después de que él ha sido perdonado? Por cierto, el Salmo 51, 7 al 15, aquí David había pecado, se sentía mal y entonces él va con Dios y se tira, ¿verdad?, en presencia de Dios, orando y pidiéndole que lo perdone. Y David escribe en el Salmo 51, versículos 7 al 15, lo siguiente. David dice: Quita mi pecado con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Dame oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación, y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y proclamaré mi boca tu alabanza. O sea, ser llamado a la presencia de Dios es en última instancia ser enviado al mundo con una misión. Eso es lo que David está en este salmo está describiendo. Señor, necesito de tu perdón, perdóname, y cuando tú me perdones yo voy a hablar de lo que tú has hecho en mi vida a los demás. Les voy a hablar de una manera que los que no creen, que los impíos se van a convertir. Es la misma misión de nosotros. Si hemos de verdad sido perdonados por Dios, si hemos aceptado su salvación, tenemos que hablarle a los demás con nuestra lengua. Nosotros tenemos que decirle y tenemos que darle alabanza a Dios. Porque en su santa sabiduría, Dios ha comisionado a los redimidos para servir como su vocero principal en favor de este mundo caído. Mire, el impacto de su pueblo en la tierra se hará sentir poderosamente en algún momento. Apocalipsis 18:1 dice que su llamado final dirigido al planeta caído iluminará el mundo entero. Leeré un párrafo del librito El Camino a Cristo de la página 66. Dice: tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. Si hemos gustado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir. Como Felipe cuando encontró al Salvador, invitaremos a otros a ir a Él. ¿Recuerdan de Felipe? Fue y trajo a su hermano y le dijo: hemos encontrado al Mesías, lo he encontrado, ven, véralo. Necesito que vayas con él. Y le insistió y lo llevó.
Los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 están basados en ese evangelio eterno. Esto significa que aún antes de la exhortación a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, del anuncio de la caída de Babilonia y de la advertencia contra la adoración a la bestia y a su imagen, tenemos que proclamar el fundamento del evangelio, que es la salvación en Cristo Jesús. Las advertencias y los mensajes de los 3 ángeles no son otra cosa que la esperanza y la confianza que los voceros de esos mensajes tienen en Jesús y en lo que ha hecho por ellos, puesta su confianza. Fuera del evangelio eterno, amigos y hermanos, fuera de ese evangelio de Cristo Jesús, no tenemos nada de valor que decir al mundo. O sea, ¿qué le vamos a decir? Pensemos en el hecho de que incluso antes del inicio de la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles, se nos señala el evangelio eterno. Esto nos dice lo fundamental que es esta verdad para todos los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Que Dios me los bendiga. Recuérdense, amigos, hermanos, que los tiempos están terminando, los días están cortándose, la maldad se está aumentando, pero la gracia abunda. Platíquele a su amigo, a su vecino, a su compañero de trabajo del amor de Cristo. Y si es posible, platíqueselo sin palabras. Y sus acciones hablen por él. Nos veremos la próxima semana si Cristo no ha regresado, si Él lo permite. Estaremos aquí. Pero recuérdese, si dice que ama a Dios, a su prójimo. Un abrazo, muchas bendiciones.